Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es 9 de mayo de 2022. Tal día como hoy, a principios del siglo XIX, retomando nuestras efemeridades investigadoras, nacía Hilda Levi. Hilda Levi fue una física y que trabajó en el desarrollo de las técnicas de datación. Por ejemplo, hoy en día quizás habéis escuchado que han encontrado tal objeto y que estiman que ese objeto tiene una fecha de el año 1500, 1600, etcétera. Pues no me voy a meter hoy en los detalles, pero el desarrollo de esas técnicas fue posible gracias a estas técnicas de datación que participó en gran parte esta investigadora. Muy bien, pues eso es con la efeméride de hoy. Luego también comentar, antes de que se me pase, que estamos ahora mismo en muchos países, en Europa y en el resto del mundo. En Estados Unidos parece que no, pero estamos con un evento a nivel internacional que se llama Pint of Science. Una pinta, normalmente una pinta de cerveza, pero en este caso es una pinta de ciencia. ¿En qué consiste este evento? Por si no lo habéis escuchado, pues consiste en que la ciencia se lleva a los bares, ¿vale? Entonces, al mismo tiempo que te tomas una cerveza, pues puedes escuchar a alguien que va a dar una charla sobre el trabajo científico que hace o sobre algún tema científico investigador, digamos, porque puede ser un tema investigador, también se puede investigar en humanidades, no lo olvidemos nunca, o en ciencias sociales, etcétera. No tenemos por qué irnos siempre a la ciencia, matemática, física, química, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces lo dicho, gran cantidad de divulgadores van a llevar la ciencia a los bares. Entonces, si ponéis en Twitter Pint of Science 2022 y ponéis vuestra ciudad, Málaga, Madrid, lo que sea, pues si la gente lo está haciendo ahí, pues veréis el programa y creo que son 3 días, hoy, mañana y pasado. Para los que estéis en Murcia, también lo vamos a tener aquí y entonces, bueno, a mí me ha tocado con gusto dar una charla, será mañana martes, creo que es a las 7, en el bar El Sur, que está por el centro de Murcia. Si os interesa, el título de la charla es algo así como que ¿se pueden descubrir fármacos sin pisar el laboratorio? Bueno, pues ahí será la charla. Si os apetece tomar una cerveza, os pasáis y hablamos, ¿vale? Bueno, pues entonces, el episodio de hoy. Hoy es un episodio de preguntas y respuestas que enviáis esas preguntas, pues los oyentes del programa, ¿vale? Cualquier pregunta que tengáis la podéis enviar en la nota del programa, siempre está la información sobre cómo contactarme, pues ahí tenéis la información y cualquier cosa pues me decís y yo intentaré responderlo, ¿vale? Bueno, pues primera pregunta de Juanjo desde Salamanca. Nos comenta: he escuchado el episodio 137 donde entrevistas a Diego Villavicencio. Me ha parecido una revista muy interesante y yo ahora mismo estoy pensando también en iniciarme en este mundo del podcasting. Todavía no he empezado nada, pero solo quería preguntarte 2 cosas. Primero, ¿cómo consigues los entrevistados? Y segunda cosa, ¿cómo planteas la estructura de las entrevistas? Si tienes una lista exacta de lo que vas a preguntar o ver cómo lo haces. Muchas gracias. Bueno, pues es fácil. Sobre cómo consigo los entrevistados, pues hay, digamos, 2 maneras, ¿no? Una de ellas es de manera espontánea, o bien yo inicio la conversación con ellos en algún momento y de esa conversación surge de, oye, ¿por qué no te vienes al podcast y te entrevisto porque quizás le pueda interesar a la audiencia? ¿Vale? Entonces, esa suele ser una manera un poco espontáneas, ¿vale? Yo tengo en mente que hay ciertas entrevistas que me gustaría realizar y si surge en la conversación, pues lo comento. También comentar una cosa, que no me resulta fácil hacer estas entrevistas, no por mí, sino por los entrevistados o entrevistadas,
porque la hora típica que les suelo proponer para las entrevistas es 22 horas 30, hora de Murcia, es decir, por la noche, y no todo el mundo puede, claro. Yo durante el día no puedo hacer entrevistas, ya tengo mi trabajo en la UCAM como investigador, y esas entrevistas pues las hago pues a esa hora, y en casos muy excepcionales, en la versión en inglés del podcast, si tengo que entrevistar a alguien que está, por ejemplo, en California con un desfase horario de 9 horas, o en la India, como me pasó recientemente, en el podcast en inglés, entonces lo que hago es, he probado alguna vez a las 6 de la mañana, ¿vale? Es una hora también un poco compleja, pero bueno, lo que quiero decir, tengo esas 2 horas. Entonces, dicho esto, ¿cómo consigo las entrevistas? Bien, cuando a mí me interesa un tema determinado, por ejemplo, hace un año me interesó el tema de investigación en torno a los NFTs, todo este tema relacionado con blockchain, entonces es ultra fácil. Es simplemente veo quién está investigando sobre un tema determinado, si me interesa hacer un episodio sobre ese tema, y básicamente contacto a esa persona y le digo, oye, mira, soy Horacio Pérez, tengo un podcast sobre investigación, etcétera, aquí tienes un enlace para ver los episodios que publico, ¿te interesaría, si tienes tiempo, una entrevista en el podcast, etcétera? Y es así de simple, no, no tiene más ingeniería la cosa. Y aquí pues pasa de todo. O la gente no tiene tiempo, o no le interesa, o sí que le interesa y no tiene tiempo, o en última instancia sí que le interesa y sí que puede encontrar tiempo, ¿vale? Entonces, cuando esto se produce, yo se lo agradezco muchísimo. Y luego, además, en cuanto al tema de la pregunta de la estructura, pues normalmente no me gusta enviar una lista exacta, como si fuera un examen de las preguntas, por 2 razones. Primero, porque luego se nota cierto aire de artificialidad en la entrevista y no me gusta para nada. Solo lo he hecho una vez y porque me lo pidió el entrevistado, que quería saber la lista exacta de preguntas, pero normalmente lo que suelo hacer es decir, mira, me interesaría hablar de estos temas, 3, 4, 5 temas, le envío la lista al entrevistado o entrevistada, a ver qué le parece y si está de acuerdo, pues hablamos de esos temas. Y no hay un orden exacto para tratar esas preguntas. Entonces, normalmente, la única pauta que sigo es que empezamos presentando al entrevistado o entrevistada, eso sí, y luego, conforme se desarrolla el flujo de la conversación, pues ya vamos tirando en una dirección u otra, teniendo en cuenta o no esos puntos que se han planteado inicialmente, y obviamente, y aquí está lo interesante, pueden surgir nuevos temas durante la conversación. O sea, en otras palabras, es una especie de improvisación un poco planeada en torno a aquí 3 o 4 ideas que queremos plantear, pero no nos cerramos ahí exclusivamente. Entonces, muy importante que haya un poco de improvisación, ¿vale? Entonces, esa sería la idea o la manera en que yo lo planteo. Muy bien, siguiente pregunta. María de Barcelona pregunta, en el episodio reciente donde explicas estas jornadas sobre investigación y difusión y divulgación de la investigación, etcétera, y el podcasting, la pregunta que tengo es, ¿se puede hablar sobre cualquier tema científico o de investigación, o va a estar restringido a temas de bioinformática como algunas veces tratáis en el podcast? Gracias. Pues no, para nada, ¿vale? La idea es que van a ver, se trata de ver cómo ayuda la difusión mediante podcasting a temas tanto relacionados con la investigación en sí, y esa investigación puede venir de cualquier área de las ciencias o humanidades, etcétera. Cualquier área en absoluto, ¿eh? No hay ninguna limitación. Si alguien está investigando en la obra de Shakespeare, por decir algo, puede comentar sobre ese tema, otro sobre mecánica cuántica, lo que sea. La idea es dar a mostrar el potencial del podcasting, ¿vale? Para divulgar todo ese tipo de investigaciones, y a su vez también hay otra área, una área un poco más meta, donde gente que ya ha divulgado o trabajado mediante podcasting de ideas nuevas sobre cómo se podría utilizar también este formato para mejorar ese tipo de divulgación, ¿vale? Entonces, cualquier manera, cualquier tema, cualquier área se puede utilizar. Y también pregunta en este email, los que no tenemos podcast, los que no queremos tener podcast, ¿cómo podemos contribuir de la manera más sencilla posible? Bueno, pues eso os lo comentaré en un próximo episodio un poco más en detalle, pero os facilitaré un link
para que simplemente clicáis en ese link y os veis ahí y tenéis la información para en un momento grabar muy fácilmente vuestra nota de audio o como lo queráis llamar, para que no haya fricción o barrera de entrada o barrera tecnológica para poder contribuir a estas jornadas. Y como comenté en el episodio anterior, a través de Twitter y un hashtag que vamos a comentar, pues podréis ir comentando o moviendo todas vuestras contribuciones. Y muy importante, el resto de gente que vaya respondiendo y que se vaya iniciando una conversación interesante en torno a este tema durante una semana. Bien, y ahora, última pregunta. Mario, de Badalona, comenta: en el episodio anterior que hiciste sobre el coste cognitivo, simplemente por curiosidad me gustaría saber qué tareas suponen para ti el mayor coste cognitivo. Gracias. Sí, pues veréis, brevemente así por repasar, en ese episodio sobre coste cognitivo, lo que comentábamos era que es muy importante identificar aquellas tareas que nos consumen cierta energía mental y que pueden afectar de manera negativa a nuestra productividad, a nuestra planificación. Entonces, en mi caso, sin duda alguna, diría que es las redes sociales, ¿vale? Principalmente Twitter y LinkedIn. Es una moneda con dos caras, como todas las monedas, que si se utiliza muy bien puede ser muy beneficiosa para tus propósitos, tus objetivos, pero que si no se utiliza con cuidado puede ser un pozo de tiempo. Entonces yo, como me gustan mucho, lo que trato es de, durante mi trabajo diario, utilizarlas el mínimo posible. Y siempre me las dejo para el final del día, ya cuando por la tarde, por la noche, ya entonces sí que intento utilizarlas pues un poco más. Pero como me consumen, como implican para mí un gran coste cognitivo, a primera hora del día quizás sí que estoy mirando algunas cosas, quizás tengo alguna idea y la quiero postear en las redes sociales, principalmente en Twitter. Algún día haré un episodio sobre esto, porque también sirve para validar ideas, y en algún episodio anterior del podcast he tratado sobre cómo utilizar técnicas de marketing online y redes sociales. Es uno de esos temas para testear la validez de nuestras ideas o títulos de nuestros papers, posibles papers, etc. Entonces, en resumen, en mi caso, yo trato de utilizarlas muy brevemente al comienzo del día y luego dejarlas totalmente para el final, para que no me interfieran. Y obviamente cada uno tiene sus tareas que le suponen cierto coste cognitivo. Bueno, pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy, como siempre. Espero que os haya parecido interesante y nos oímos en el próximo episodio de tu podcast, Investigando la Investigación. Hasta luego y que empecéis bien la semana. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo
a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería que te suscribieras a la versión premium del podcast. Tienes los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.